¿Te gustaría descubrir historias de cocina? ¿Querés saber curiosidades culinarias de otras culturas? Mario, Tato y Ese te hacen un lugar en la mesa. Servite algo rico para tomar, acomodate y disfruta de este viaje con los 5 sentidos. Déjate llevar por nuestro chef Martín Dols y su brújula culinaria. Anécdotas, recetas, viajes y mucho más. Martín. Bueno, acá estamos. Continuamos con el tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos empezado a hablar de un libro que el autor es Daniel Balmaceda? Ahí está, lo veo que está el profe, así que me pone contento porque nos sigue en esto que tiene un poco que ver con un poco la historia y la comida. Sí. Habíamos hablado de la época colonial, ¿no? De lo que pasaba con la alimentación en la época colonial. Y esta segunda parte es un poco continuando en ese momento histórico o en ese lugar histórico de nuestra cultura. Y bueno, vamos a seguir un poco desglosando todo este tema de la comida, porque querramos o no, hay determinados momentos históricos, no solamente en nuestra cultura, en nuestra historia, sino en la historia universal, que uno no se imagina, pero la comida tiene mucho que ver, ¿no? Y cumple un rol fundamental, básicamente. Entonces, bueno, acá continuamos, estamos en el siglo XIX, Argentina después del periodo colonial, continuando con este periodo colonial, era un periodo atravesado por guerras, por la transformación social, muchas cuestiones no solamente internacionales, sino también civiles. Y lo que dice acá el autor es que desmenuza un poco en este periodo algunas anécdotas en especial que tienen que ver con un poco de esto. Por ejemplo, en las campañas militares de la independencia, había que estudiar, ¿no? Analizar cuál era la mejor forma, primero, de transportar la comida, segundo, de que esta comida aporte nutrientes y que sirva para que el ejército tenga fuerza, esté digamos, apto para poder atravesar ese viaje y para todo lo que le deparaba. Entonces se dice que San Martín, que era un súper estratega, como ya todos sabemos, había hecho un estudio muy importante sobre eso y había desarrollado una especie de lista, ¿no? De lista, de ración, para que cada persona, cada uno de los que estaban en ese grupo cuente con esto. La ración contaba de charqui. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de charqui, que era una de las cosas que más se producía? Sí. Sí. Porque se secaba la carne, porque estaba destinado a los largos transportes. Bueno, el charqui acá cumple un rol muy importante. La galleta, ¿se acuerdan de esa galleta que yo les contaba también? Que era un pan plano, sí, seco. Bueno, también era parte de la ración. Grasa de vaca, que acá la grasa de vaca cumple dos o más de una función que no tiene que ver con la alimentación, sino que era, además de para cocinar, también se usaba para el calzado, para impermeabilizar el calzado, claro, para abrigar contra el frío y para de alguna forma proteger la piel en esos climas tan rudos y que estaban dispuestos a atravesar, ¿no? Martín, le agregaba también a él. Sí. Martín, ahí el profe quiere hacer un aporte, a ver. Diga, profe. No, bueno, un chiquitito para tenerlo en cuenta. Sabés que es muy interesante, el Instituto Argentino de Antropología y Pensamiento Latinoamericano hizo un trabajo hace aproximadamente unos 15 años atrás sobre toda la historia del patrimonio gastronómico argentino y justamente lo que vos contás, Martín, toda la incidencia de la alimentación de acuerdo a las regiones, incluyendo los camélidos en la zona norte, digamos en la Puna, en toda esa zona, y cómo la interacción del ser humano de acuerdo con la flora y fauna del lugar, ¿no? Y bueno, y después lo que hablamos aquella vez del aporte de la etnia africana en Buenos Aires cuando empezaron a consumir las achuras en el asado. Ese pequeño aporte. Es espectacular. Hubo un aporte bárbaro hasta que vinieron los veganos y tiraron todo al demonio, digamos. Después de todos estos estudios y todo, te viene un grupo de gente a decirte, bueno.
Siga, Martín. Métale usted. Bueno, a esta lista que les estaba contando le agregaban también tabaco y aguardiente, ¿no? Y él sostenía que un ejército bien alimentado, un ejército bien cuidado, era fundamental para lo que se necesitaba después, ¿no? Entonces, él se había tomado el trabajo de esto. Continuando en un poco en esto de la línea temporal, ya con la consolidación del Estado Nacional, cerca de 1880, ya a fines de 1800, se dice que se impulsó un proyecto de país mimético de Europa. Entonces, acá empieza a pasar de que se empieza a fragmentar un poco algunas costumbres y en la mesa de la clase elite gobernante, empieza a haber una transformación hacia lo que ellos llamaban la sofisticación, por esta cuestión de traer las cosas de sofisticadas de Europa. Por ejemplo, el pan blanco, como habíamos hablado otra vez, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el pan blanco era de la aristocracia? Sí. Esto era un símbolo del progreso según ellos, ¿no? Reemplazando la galleta dura y seca que era de la barbarie. Acá empiezan a aparecer cocineros franceses que las familias aristocráticas como los Alvear, Sarmiento, inclusive traían chefs de Francia para darle esta sofisticación a su cocina. Acá empiezan a aparecer las salsas, empiezan a aparecer las técnicas de cocción más sofisticadas, los modales en la mesa, ¿no? Se empieza a utilizar otra terminología, como el menú, como la palabra menú, como la palabra chef, como la palabra restaurante o restaurante en ese momento. El vino fino, acá empieza a venir vino que venía de Oporto o de la región también de esa parte de Europa. Entonces acá es como que se viene un poco la parte más fifí, digamos, ¿no? De esa época. Martín, en esa época no teníamos vinos todavía nosotros. Seguramente habría vino, pero estaba la idea de que lo que europeo era lo sofisticado, Okay. ¿no? Como que acá todavía no estaba desarrollado, todavía estamos hablando de un periodo que, como decía, estábamos yendo hacia la expedición de los Andes, entonces se buscaba, como quería Sarmiento, dar ese salto o esa diferenciación entre las clases, y lo que venía de Europa era lo que estaba más desarrollado según ellos en ese momento, por eso se buscaba más por ese lado. Voy bien, profe. Usted me dice, ¿eh? Yo sé que acá voy, pero el que sabe es usted. Sí, no, por favor. Sí, adhiero a lo que decís. La mirada estaba puesta en Europa en ese periodo más de consolidación del Estado Nacional argentino, pero sí había vino en Argentina, en la zona de Cuyo, pero no se consideraba un vino de calidad. Siempre estaba mirándose a lo que venía de Francia, de España, de Inglaterra, ¿no? Y igual había una consideración ya en esos momentos sobre los hacendados que estaban incipientes en esa Argentina, ¿no? Y trabajaban en Europa para esos hacendados, que eran los que miraban a Europa de la forma que vos decís, Martín. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien hasta acá. Ahí? Bien, Martín, lo que sí te voy a pedir, ¿tenés una receta para hoy vos? ¿Preparada? Sí, tengo una receta muy rápida porque cuando terminemos de esta partecita les voy a decir algo, porque termina con algo que se formó, que termina siendo nuestra identidad Bien. culinaria. Te digo para que podamos entrar también con la otra columna que tenemos la otra columnista que llegó recién. ¿Sí? Bueno, pero métale. Entonces Todavía no la vamos a y presentar. terminamos estas dos partecitas. Dale, tranquilo. Acá hay otra cosa que pasó en este periodo de tiempo que también marca un antes y un después, es que empieza a aparecer el frío, las cámaras frigoríficas. Entonces esto cambia por completo también la ecuación, porque empieza a pasar muchas cosas, por ejemplo, que ya no se deja de transportar el ganado entero, se empieza a transportar el ganado fraccionado a las exportaciones, y ahí empieza a aparecer como que empieza a haber una abundancia más en la carne, lo que deriva, históricamente, en el nacimiento, digamos, o la expansión del asado tradicional argentino. El asado se empieza a volver la comida por origen de la población argentina, ¿no? Entonces,
el asado deja de ser una forma de cocinar para hacerse un rito social. Eso es básicamente lo que pasa. Bien. Era una comida, como yo siendo la comida típica del gaucho, de los peones de la estancia, pero después fue pasando, ¿no? Hasta que llega a las casas a lo que se vuelve una costumbre. En base a esto, y lo voy a dejar para el final porque me queda un pedacito más de cuestión, voy a pasarles a todos una buena receta de chimichurri, pero una receta que se puede elaborar hoy y puede estar, porque lo he hecho 2 o 3 años en la alacena, y va a estar cada vez mejor en realidad. Y que pueden usar esa receta para continuar haciendo más, y como que digamos, esa receta termina siendo la como madre, una masa madre. de todo lo que viene después. Claro, como una masa madre, muy bien. Sí, sí. La masa madre del chimichurri. Como una masa madre, dice Tato, y sí. Claro. Bueno, y por último, cerrando este capítulo rápido, lo que empieza a aparecer también, que viene de mediados del siglo XIX, la inmigración italiana, empieza a aparecer el helado. Acá se empieza a desarrollar el helado. Bien. Y hay un registro que data del año aproximadamente 1902, de la heladería El Vesubio, fundada por la familia Cochitore, que es se dice que es la primera que empieza a hacer helado italiano en ese momento, comenzando de la última década de 1800. Fueron ellos los que introdujeron el helado en balde y que comenzaron a expandir este producto que hoy en día también es casi parte de la identidad argentina. Si uno pregunta o si uno mismo se lo plantea, para los que viajaron a Italia, es difícil decir si el helado italiano es mejor que el nuestro. Nosotros creemos que es mejor, por una cuestión hasta de calidad, sacando lo patriótico, ¿no? Yo le digo, Entonces, si dejando de lado lo patriótico, no es mejor. Sí, me pasó igual. El helado que se come acá en Argentina, no lo a cada lugar que voy pido helado. Hasta ahora no conseguí un helado mejor que el de Argentina. Confirmo. Me pasó igual cuando fui a Bari. ¿Qué? ¿Eh? Mejor que vos decís que el argentino es mejor. Sí, claramente. Ah, claro, sí. No encontré un helado que le haga competencia. No encontré un helado que le haga competencia. Sí, más caro, porque la verdad que los tanos me pegaron una sacudida terrible, pero no es mejor que el helado argentino. Algún día vamos a hablar también de la diferencia, porque hay una pequeña diferencia entre uno y otro, que la gente por ahí que no está acostumbrada a la terminología y a lo profundo en la receta del helado, cree que es todo lo mismo y hay mucha diferencia entre uno y el otro, pero eso para otro día. Bueno. Así que, bueno, concluyendo, esto es básicamente lo que nos deja este periodo, dándole pie al asado, al ritual, a la ceremonia, a la cuestión cultural más importante de Argentina, que lo que nos hace reconocidos a nivel mundial hasta hoy en día, el asado. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer esta pequeña receta rápida de chimichurri. Métale con el chimichurri. Con un secretito para que dure y lo podamos tener en la cena. Ni siquiera hace falta guardarlo en la heladera. A la cena, mirá. Bueno. Solamente un lugar que no le pegue el sol, fresquito, perfecto. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar hierbas secas y hierbas frescas. Las hierbas secas más comunes que encontramos en el supermercado, ¿cuáles son? El orégano, sí, el tomillo, el laurel, el romero, ¿no? Para hacerlo más fácil y sencillo, ponemos un sobrecito pequeño de cada una de estas 4 hierbas, inclusive con tanta cantidad de laurel, píquenlo con la mano, rómpanlo con la mano, tírenlo ahí. Laurel, romero, tomillo y orégano. Bien. En una ollita, a eso le agregamos una taza de agua y una taza de vinagre de manzana o vino. No le pongan vinagre de alcohol porque es demasiado agresivo. Entonces, la misma proporción de agua que de vinagre. Bien. Esto lo ponemos a hervir a fuego medio hasta que casi por completo se seca, ¿no? Una vez que todo el líquido ese casi se seca, lo sacamos de fuego, lo dejamos ahí. Y por otro lado lo que hacemos es agarrar una ollita similar a la que usamos para el vinagre y calculamos el doble de líquido de lo que pusimos antes. Habíamos puesto 2 tazas, porque una era de agua y una era de vinagre. Acá vamos a poner entre 3 y 4 tazas de aceite. Y a este aceite le vamos a agregar pimentón ahumado. ¿Estamos bien? Me está gustando, ¿eh? Sí, claro. El aceite con el pimentón ahumado lo vamos a llevar al fuego y vamos a calentarlo hasta aproximadamente unos 50-60 grados. ¿Cómo sabemos que es 50-60 grados? Porque vamos a meter el dedo adentro del aceite. Si no se te cae la uña, zafaste. No tiene que calentar el dedo, pero no quemarlo, no tiene que doler. Claro, claro. Duele, está poniéndolo de a rato, porque si no... Yo no me animo. El inicio de una puteada, digamos. Sí, claro, ahí.
¿Por qué? Porque si nos pasamos de temperatura, si el aceite sube a 70, 80 grados, el pimentón se quema y queda amargo. Entonces, Y tu si dedo se mantiene también. por debajo de esa temperatura, también, si se mantiene por abajo de esa temperatura, el aceite va a absorber todo el sabor del pimentón, todo el color del pimentón, y no vamos a tener ningún sabor amargo ni nada que sea después feo. Una vez que lo tenemos listo, así como está tibio, vamos a volcar ese aceite con el sabor del pimentón a la mezcla que hicimos antes de hierbas secas, y ahí le vamos a agregar todo lo fresco, que es perejil fresco, puede ser orégano fresco si consiguen en la verdulería, ajo también picadito, y lo que ustedes más le quieran agregar. Con eso estoy, porque si después le agregamos más cosas, después queda demasiado, pero esta es la receta estándar. Bien. Entonces la hierba fresca al final, el ajo fresco al final, y como esto tiene una Pimienta concentración no alta va, de pimienta, un vinagre, poquito de pimienta, ¿no? pimienta también, algo si a mí me gusta picante, entonces un poquito de ají molido o algo molido. picante también se le puede poner. Mm. Entonces, como esto tiene una carga muy alta de vinagre, el vinagre ya se evaporó y se absorbió por toda la hierba seca, el aceite es bastante abundante también, esto quiere decir que va a cubrir todo este chimichurri, eso hace que quede seguro, que se pueda poner en un recipiente con tapa, lo hermético lo posible, si es posible, y eso va a hacer que dure mucho tiempo. Y a partir de ahí pueden usar después esa base para hacer otro chimichurri más, y le pueden ir poniendo la fecha si se acuerdan de cuántos años o qué tan viejo es este chimichurri. Bien, bien. Bien, bueno, nos quedamos con la receta del chimichurri. Seguimos avanzando en la historia de la comida. Muy bueno el informe, Martín.